Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí lista para chismear. Y sí, chismear en el buen sentido, claro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar en redes sociales y que, honestamente, a mí también me dejó un poco intrigada. ¿Recuerdan los premios Pantene? Claro que sí. Un evento lleno de glamour, brillo y, por supuesto, mucho pelo fabuloso. Y específicamente vamos a hablar de Demet Özdemir. ¿Por qué? Pues porque parece ser que no todo fue color de rosa para ella en esa gala. ¿Incómoda? ¿Qué pasó? Pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy, con todos los detalles que pudimos recabar. Antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de la farándula y los chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán análisis, opiniones y, por supuesto, mucho entretenimiento sobre el mundo del espectáculo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Además, así se mantienen al tanto de todos los chismecitos que se arman en el mundo de las celebridades. Así que, ya saben. Suscribirse es un sí rotundo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir en los premios Pantene. Para quienes no estén muy familiarizados, los premios Pantene son un evento bastante importante en Turquía, donde se celebra la belleza, el estilo, la elegancia y, por supuesto, el cabello más deslumbrante del año. Y Demet, siendo una de las actrices más queridas, admiradas y seguidas del país, es una figura muy relevante en este tipo de eventos. Su presencia siempre genera expectativa, porque sabemos que va a lucir impecable. Y claro, tenemos que admitirlo. Demet suele ser un referente de estilo, una verdadera trendsetter. Sus elecciones de vestuario, maquillaje y peinado suelen marcar tendencia, y es por eso que todos los ojos están puestos en ella. Pero en esta ocasión, varios detalles parecieron indicar que algo no andaba del todo bien. Y cuando digo no andaba del todo bien, me refiero a que la propia Demet, en algunas imágenes y vídeos, transmitía una sensación, por así decirlo, de incomodidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué pistas nos dejó Demet? ¿Fue el vestido? ¿Su lenguaje corporal? ¿O quizá algo más profundo? Vamos a analizarlo todo. Primero que nada, hablemos del look. Demet siempre nos sorprende con sus estilismos. Es una mujer con un gusto impecable y en los premios Pantene suele deslumbrar. Recordemos por ejemplo su aparición en la gala del año pasado, donde lució un impresionante vestido rojo que se convirtió en el tema de conversación durante semanas. Era un diseño elegante con una caída perfecta y detalles que realzaban su figura. En esta ocasión, sin embargo, eligió un vestido bastante particular. Era un diseño largo elegante con detalles que, bueno, podrían no haber sido del agrado de todos. El vestido elegido esta vez presentaba una silueta más inusual. Se trataba de un diseño de corte asimétrico con una falda amplia y un corpiño que, según algunas opiniones, no terminaba de encajar del todo con su figura. El color, aunque elegante, también generó debate, un tono que algunos describieron como apagado o poco favorecedor. Las redes sociales, como siempre, explotaron con comentarios al respecto. Muchos de sus seguidores y fanáticos expresaron su opinión, algunos elogiando la originalidad del diseño, mientras que otros lamentaron que no resaltara la belleza natural de Demet. Pero podría ser que la incomodidad viniera del vestido. Hay varias razones por las que un vestido, por muy bonito que sea, puede hacer que una persona se sienta incómoda. Podría ser que la tela picara, que fuera demasiado ajustado, o que no le permitiera moverse con facilidad. Imagínense estar toda la noche en un evento con flashes, cámaras, y tener que lidiar con un vestido que no te hace sentir del todo a gusto. Un verdadero tormento. *** Posibles razones de incomodidad relacionadas con el vestido ***. Corte y ajuste ***. Un vestido mal ajustado puede restringir los movimientos y causar incomodidad física. Si el vestido era demasiado ajustado en ciertas áreas, como el busto o la cintura, podría haber dificultado la respiración y la libertad de movimiento de Demet. Un corte que no favorezca su figura también podría haber generado inseguridad. Material y textura ***. La elección del material es crucial.
Un tejido que pique, roce la piel o cause irritación puede ser extremadamente incómodo, especialmente durante un evento de larga duración. Diseño y funcionalidad un diseño que no permita sentarse o caminar con facilidad, o que requiera constantes ajustes, puede generar estrés e incomodidad. Peso del vestido un vestido pesado, con capas o detalles intrincados, puede resultar cansado de llevar durante horas, afectando la postura y la comodidad. General. Y ojo, no estoy diciendo que ese fuera el caso de Demet, solo estoy planteando una posibilidad. Quizás el vestido, a pesar de su elegancia, no era la elección más cómoda para una larga noche de celebración y exposición mediática. Otra pista, y creo que esta es una de las más reveladoras, es su lenguaje corporal. En algunas fotos y vídeos, se pudo observar a Demet con una expresión que para muchos denotaba cierta tensión. Por ejemplo, había momentos en los que se le veía un poco seria, incluso con una ligera sonrisa forzada. Además, la postura en algunos casos parecía rígida, como si no se sintiera del todo relajada. En las imágenes, se notaba una falta de esa naturalidad y espontaneidad que solemos ver en Demet. Su mirada, en ocasiones, parecía esquiva, como si estuviera tratando de evitar las cámaras o la atención. Ahora, ¿por qué el lenguaje corporal es tan importante? Pues porque es un reflejo de nuestras emociones. Nuestro cuerpo, a menudo, revela lo que nuestra boca calla. Si alguien está incómodo, lo más probable es que se note en su postura, en sus gestos, en la expresión de su rostro. Y en el caso de Demet, algunos interpretaron estas señales como una clara señal de que algo no estaba bien. Análisis del lenguaje corporal de Demet Sonrisa forzada Una sonrisa que no llega a los ojos puede ser una señal de incomodidad o falsedad. Si Demet mostraba una sonrisa tensa, sin la participación de los músculos de la mejilla y los ojos, podría indicar que estaba forzando la alegría. Postura rígida Una postura tensa, con los hombros encogidos o la espalda recta de manera forzada, puede ser un signo de ansiedad o incomodidad física. La falta de relajación en la postura de Demet podría ser un indicio de tensión interna. Contacto visual Evitar el contacto visual directo o mantener una mirada esquiva puede ser una señal de incomodidad, timidez o desconfianza. Si Demet evitaba mirar a las cámaras o a las personas, podría ser una forma de protegerse o evitar la atención. Gestos y movimientos La falta de gestos espontáneos, movimientos bruscos o tocarse constantemente el cabello o la ropa pueden ser indicadores de nerviosismo e incomodidad. Expresión facial Las microexpresiones, cambios sutiles en la expresión facial, como el ceño fruncido, las cejas levantadas o la boca tensa, pueden revelar emociones internas. El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y aunque cada persona lo expresa de manera diferente, es innegable que puede revelar mucho sobre nuestro estado emocional. En el caso de Demet, estas señales generaron especulaciones y alimentaron el debate en las redes sociales. ¿Pero qué podría haber causado esa incomodidad? Pues ahí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Hay varias teorías circulando en redes sociales, y vamos a analizar algunas de ellas. Teorías sobre la incomodidad de Demet en los premios Pantene Situación personal Recordemos que Demet ha pasado por momentos difíciles en su vida sentimental. Su divorcio, que fue muy mediático, generó mucho ruido. Quizás en ese momento no se sentía del todo preparada para estar expuesta a la opinión pública, para ser el centro de atención. Asistir a un evento como los premios Pantene implica, inevitablemente, ser el foco de todas las miradas. Y si no te encuentras en un buen momento emocional, eso puede ser bastante agobiante. La exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras, especialmente después de una experiencia personal dolorosa. Contexto El divorcio de Demet Özdemir, que atrajo una gran atención mediática, podría haberla dejado vulnerable y sensible a la crítica. La exposición pública y el escrutinio constante pueden ser difíciles de manejar en momentos de vulnerabilidad emocional. Relación con el mundo de la fama Demet es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada.
No suele dar entrevistas donde hable abiertamente sobre sus sentimientos, y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Quizás la presión mediática, la necesidad de posar para las fotos, de interactuar con otras celebridades, pudo haberle generado cierta incomodidad. No a todos les gusta la fama y el circo que la rodea. La necesidad de mantener una imagen pública, cumplir con las expectativas de la industria y lidiar con la constante atención de los medios pueden ser agobiantes para algunas personas. Presión de la fama La industria del entretenimiento a menudo exige a las celebridades que mantengan una imagen pública impecable, lo que puede generar estrés y ansiedad. Interacciones sociales interactuar con otras celebridades, posar para las fotos y mantener una actitud amable y profesional durante horas puede ser agotador, incluso para las personalidades más extrovertidas. Estado anímico y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no se sintiera bien ese día. A veces, por más que queramos, no estamos en nuestro mejor momento. Podemos estar cansados, estresados, o simplemente no tener ganas de socializar. Y es completamente válido. Somos humanos y no siempre estamos al 100%. Los factores externos como el clima, el tráfico o una mala noche de sueño, también pueden influir en el estado de ánimo. Cansancio y estrés Las agendas apretadas y la presión constante de la industria pueden llevar al agotamiento físico y mental. Estado de salud Un resfriado, dolor de cabeza o cualquier malestar físico puede afectar el estado de ánimo y la capacidad de disfrutar de un evento. Redes sociales y crítica Además, recordemos que las redes sociales pueden ser muy crueles. Los comentarios negativos, las críticas sobre el físico, el estilo, o cualquier otra cosa, pueden afectar a cualquiera. Y como figura pública, Demet está expuesta a este tipo de comentarios de manera constante. Quizás en los premios Pantene se sintió más vulnerable de lo habitual, y eso le generó cierta incomodidad. Las críticas en línea, la comparación constante con otras celebridades y la presión por cumplir con los estándares de belleza pueden afectar negativamente la autoestima y el bienestar emocional. Comentarios negativos La exposición a críticas y comentarios negativos en las redes sociales puede ser muy hiriente y afectar la confianza en uno mismo. Presión por cumplir estándares La industria del entretenimiento a menudo promueve estándares de belleza poco realistas, lo que puede generar inseguridades y ansiedad. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo cierto es que solo Demet sabe exactamente qué pasó. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que la incomodidad fue perceptible para muchos, y que generó una gran cantidad de especulaciones y debates. Lo importante es que al final del día, Demet es una persona. Una persona que tiene sentimientos, emociones, y que merece respeto. No podemos juzgarla por su expresión, ni por su comportamiento. Todos tenemos derecho a sentirnos como nos sintamos, sin que eso implique ser objeto de crítica. El impacto de la presión mediática Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos. La presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas del público pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, lidiar con las críticas en línea y adaptarse a un estilo de vida agitado pueden generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, problemas de salud mental. Es fundamental que la sociedad sea más empática y comprensiva con las celebridades, reconociendo su humanidad y respetando su privacidad. En resumen, hoy hemos analizado la posible incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene. Hemos explorado diferentes teorías, desde su look y lenguaje corporal, hasta su situación personal y su relación con la fama. Hemos debatido sobre las posibles razones, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar a las personas, independientemente de su posición pública. Espero que este vídeo les haya gustado. A mí me encanta hacer este tipo de análisis, porque me permite conectar con ustedes, compartir mis opiniones, y debatir sobre temas que nos apasionan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet estaba incómoda? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y siempre respondo a sus mensajes.
Y ahora no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que les guste el chisme, la farándula y el mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, activar la campanita es clave para estar al tanto de todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.